Buenos días, vamos a continuar con nuestra clase de la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Si recordáis, estábamos hablando de la labor política o de las medidas que impuso Primo de Rivera en cuanto a la política. Vimos cómo había eliminado toda la restauración, todo el sistema de la restauración, y entonces pues tocaba el poner un sistema político que diese cierta apariencia de legalidad a la dictadura. Para ello, ya sabemos que copia el sistema de partido único, lo copia del fascismo italiano y crea ese partido llamado la Unión Patriótica, que al final Primo de Rivera tampoco va a saber muy bien qué hacer con él, no le va a dar ninguna función concreta y finalmente pues prácticamente no va a servir para nada, más que para que pues la burguesía, caciques se afilien a ese partido buscando tener oportunidades para medrar. Pero finalmente tampoco ni para eso va a servir, porque realmente Primo de Rivera va a prescindir completamente de ese partido único. Por otro lado, hablamos de la Asamblea Nacional, un organismo corporativo. Ahora hablaremos y explicaremos qué es eso del corporativismo, que lo que buscaba era ser un organismo que representase a todos los españoles y que fuese el organismo que sustituyera o al que transmitirle el poder una vez que los militares dejasen la dictadura, abandonasen la dictadura y abandonasen el poder. A su vez, se supone que su función era la de redactar una constitución para España. ¿Qué sucede? Pues que tampoco esto lo tenía planificado Primo de Rivera, así que la Constitución tampoco se sabía muy bien qué tipo de organización política o qué era lo que tenía que contener esa Constitución. Así que al final también la Asamblea Nacional va a ser un fracaso, porque al final tampoco va a parir ninguna Constitución. Ni tampoco va a ser un organismo al que Primo de Rivera le preste ningún tipo de apoyo ni ninguna confianza. Vamos a hablar de eso, del corporativismo, porque esta palabra nos va a salir de nuevo, porque define un poco lo que pretendía hacer Primo de Rivera. Cuando hablamos de corporativismo, nos estamos refiriendo a un sistema político en el que trata de aunar distintas capas sociales o distintas partes de la sociedad. Me explico. Esta Asamblea Nacional va a estar compuesta por representantes de los obreros, representantes de la patronal, de los empresarios, representantes del campesinado, representantes de las familias, representantes del Estado, representantes del ejército, de la Iglesia. Esto es el corporativismo. Tratar de aunar distintas capas, clases sociales distintas en un solo organismo que trabaje conjuntamente. Eso es el corporativismo. Este es un método también que lo va a copiar del fascismo italiano. Sería algo así como luego cuando veamos más adelante el franquismo, veremos lo que son los sindicatos verticales, algo que también va a ser algo muy parecido, a invitación, repito, del fascismo italiano. Entonces trata de ser una representación de toda la población española, de todas las capas, de todos los órganos, de todas las funciones del Estado que estén representadas ahí. Evidentemente, todos los representantes son elegidos a dedo. Aquí no hay votaciones ni hay nada que se parezca a una democracia. Ya sabemos la aversión de Primo de Rivera hacia cualquier tipo de sistema democrático. El hecho es que, por muy corporativo que fuera esta Asamblea Nacional, ya vemos que tampoco la idea la tenía muy clara, así que finalmente ni va a dar lugar a una constitución, ni tan siquiera Primo de Rivera, ya sabemos que va a seguir alargando la dictadura y por tanto tampoco va a confiar en este organismo como posible sustituto de los militares una vez que dejen el poder. Bien, ahora ya en nuestro tema nos volveremos a la página siguiente y vamos a hablar, bueno, todavía nos queda la parte final. Perdonadme que no me había dado cuenta que estamos todavía nos quedan estos dos últimos párrafos. Bueno, os he metido ahí en el penúltimo párrafo, os he metido la guerra de Marruecos. Es decir, el gran éxito de la primera fase de la dictadura será el fin de la guerra de Marruecos, tras el desembarco de Alhucemas en 1925. Bueno, lo he metido aquí porque tampoco sé muy bien dónde meterlo, pero es algo que tenéis que nombrar obligatoriamente.
es el gran éxito de la dictadura. Primo de Rivera, aquí sí que tenía un plan para acabar con la guerra de Marruecos, que ya sabemos que era uno de los grandes problemas y una de las grandes reclamaciones, sobre todo de las clases bajas. El plan era abandonar Marruecos. Y eso que Primo de Rivera había luchado en Marruecos, era militar, pero sin embargo ahí era consciente de lo que suponía para España mantener una guerra, tanto en lo social como en la cantidad de muertos que se estaban produciendo, como en lo económico, porque realmente era mantener un protectorado que económicamente no era viable y tampoco había nada, ni siquiera al principio que parecía que podía haber una explotación minera, pues ni siquiera eso. Entonces, ante esa situación, Primo de Rivera llevaba la idea de abandonar Marruecos. Pero se le va a presentar una oportunidad muy buena para arreglar el problema de Marruecos sin abandonarlo. Y es la petición de ayuda de Francia. Si recordáis, ya hablamos que Marruecos estaba dividido en dos zonas. Por un lado, un protectorado francés y por otro lado, el protectorado español. Los franceses también estaban teniendo problemas con las tribus rebeldes que se habían agrupado en torno a la figura, a un líder que se llamaba Abdelkrim, y también estaban teniendo serios problemas, porque se habían sublevado contra Francia. Así que el gobierno francés va a pedir ayuda a Primo de Rivera para acabar con este problema que era común a franceses y españoles. Entonces, con la ayuda francesa, Primo de Rivera va a ver la oportunidad de poder acabar con la guerra por la vía militar, sin tener que abandonarlo, lo cual, pues bueno, si la cosa salía bien, supondría un éxito, porque por fin podría, uno de esos objetivos que él tenía, de acabar con los problemas de España, pues uno de esos problemas tenía la oportunidad de acabar con él, y además de una manera pues de lo más honrosa posible, sobre todo de cara a mantener contento al propio ejército. Se produce una acción militar, que es el desembarco de Alhucemas, que es el que tenéis puesto ahí en la hoja en 1925. Entonces, Alhucemas es una playa que está a mitad de camino, más o menos, entre Ceuta y Melilla. Entonces se produce el desembarco de las tropas españolas. Por otro lado, los franceses atacan por el sur a las tribus marroquíes. Y entonces, pues bueno, entre franceses y españoles rodearemos a las tribus y estas serán derrotadas prácticamente, bueno, casi definitivamente. Incluso a ese Abdelkrim, que era el que había unificado todas esas tribus, va a ser hecho prisionero, con lo cual pues prácticamente la guerra la damos por terminada, aunque duraría un par de años más en sofocar los últimos focos de rebelión, ¿vale? Pero en 1925 ya prácticamente se puede dar por terminada la guerra de Marruecos. Este es el punto de máximo apogeo de la dictadura. Este sí que es un verdadero éxito por parte de Primo de Rivera, y además pensad que este es el punto que va a aprovechar Primo de Rivera precisamente para hacer eso que hablábamos ayer, el alargar la dictadura. Teníamos ese directorio civil, ese directorio militar, y entonces con este éxito es cuando Primo de Rivera dice, bueno, pues dado que ahora la dictadura ha tenido un gran éxito, vamos a aprovechar el tirón de este éxito para alargar la dictadura y bueno, alargar una situación en la que un directorio que no había sido capaz de arreglar todos los problemas que se había planteado, ¿no? Y que se supone que los iba a arreglar de golpe y porrazo. Bien, entonces aprovechando ese tirón del éxito tenido en Marruecos, pues es cuando decide establecer ese directorio civil. Cambia ese directorio formado por generales por, como dijimos ayer, tecnócratas civiles. Con respecto a la política laboral, Primo de Rivera va a tratar de arreglar esos problemas que está habiendo en España, esa enorme conflictividad social. Ya lo vimos, el número de huelgas, sobre todo a partir de la Semana Trágica, la violencia de las mismas, etc. Será uno de los graves problemas y algo que va a tratar de arreglar Primo de Rivera. ¿Cómo lo va a hacer? De nuevo, buscando soluciones, imitando lo que se estaba haciendo en la Italia de Mussolini. Lo que va a hacer va a ser crear un organismo que se le llama la Organización Corporativa Nacional, que lo que trataba era de conciliar a trabajadores y empresarios. Para ello se utiliza el corporativismo, palabra que nos va a salir nuevamente un poco más adelante.
Y es algo que define un poco la política de Primo de Rivera. ¿Qué es esto del corporativismo? Se trata de aunar posturas diferentes y clases sociales diferentes en un mismo organismo. Entonces, vamos a poner el ejemplo con esta organización corporativa nacional, igual que hemos visto con la Asamblea Nacional. En este caso, en esta organización se va a componer de distintos comités paritarios, se les llamaba así. Entonces eran reuniones en las que había representantes de los obreros, representantes de la patronal, de los empresarios y representantes del Estado, que eran los que imponían estas negociaciones. Entonces se trataba de la cosa más tonta: sentarse en la misma mesa a negociar. Claro, y esta cosa tan tonta, ¿por qué no se ha hecho antes? Bueno, pues no es que lo haya inventado el fascismo, ni Primo de Rivera haya descubierto aquí América. Simplemente esta política de conciliación entre obreros y empresarios es posible porque estamos en una dictadura. Y porque Primo de Rivera lo que ha tratado es de atraer sobre todo al obrerismo más dócil, por así decirlo. Es decir, aquí no hay obrerismo revolucionario. Ya sabemos que con la CNT, con el Partido Comunista, ha habido mucha mano dura y mucha represión. Entonces tiende la mano hacia el obrerismo, aquel obrerismo que quiera colaborar con el régimen, y les va a dar un papel importante. Sobre todo, aquí es donde el PSOE y la UGT, los socialistas, van a colaborar con el régimen. Ya dijimos que al principio colaboran, cuidado, porque luego se convertirán en una oposición firme a la dictadura, pero ahora, en este momento, van a colaborar con la dictadura, sobre todo a partir de esta organización corporativa nacional. Entonces tenemos a obreros, empresarios y representantes del Estado sentados a la misma mesa, obligados a negociar condiciones laborales, condiciones de salario, y en caso de que haya problemas, de que haya una falta de entendimiento, el Estado es el que hacía de árbitro. Bien, entonces de esta manera se va a conseguir rebajar la conflictividad social. El número de huelgas, la violencia de las mismas, se va a reducir enormemente durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero cuidado, no pensemos tampoco que esto es un enorme éxito, porque si bien es cierto, se reduce esa conflictividad social, pero realmente no se arreglan los problemas de fondo. Y ya veremos que cuando lleguen los años 30, o bueno, ya a finales de 1925, cuando ya la economía no vaya tan bien, estos problemas irán de nuevo aumentando en número y en gravedad. Con lo cual tampoco podemos hablar de un gran éxito, porque realmente Primo de Rivera tampoco asienta las bases de un buen sistema económico, sino que va a dejar en herencia un sistema económico débil y muy endeudado, como luego veremos, que es lo que va a heredar la Segunda República. Bien, vamos a continuar con la política económica. Lo primero de todo, saber que la economía va a estar dirigida por el Estado. En esto, de nuevo, otra vez, tenemos un parecido con el fascismo italiano. Vamos a ver, cuidado, cuando hablamos de que el Estado dirige la economía, lo primero que se nos viene a la cabeza es que entonces eso no será un sistema capitalista, porque ya sabemos la máxima del capitalismo, que es que el Estado no debe intervenir en la economía. Sin embargo, el Estado va a dirigir la economía. Cuidado con esto, en realidad sí que estamos en un sistema capitalista, porque hay un respeto por la propiedad privada. Desde luego va a haber empresas públicas, pero no van a ser todas. Ni va a haber una nacionalización, ni una expropiación de tierras, ni de fábricas, ni nada por el estilo. Mucho cuidado, porque entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de un socialismo o de un comunismo. Entonces digamos que es un sistema en el que hay un respeto por la economía de mercado, hay un respeto por la propiedad privada, pero es el Estado el que va a dirigir la economía. Lo va a hacer sobre todo a través de dos sistemas. Primero, la regulación de los precios, el establecimiento de los precios por parte del Estado, y el segundo es mediante un sistema de subvenciones y permisos. Voy a explicar este último, que es muy importante porque va a dar lugar a nuevos problemas. A ver, ¿a qué se refiere con los permisos y subvenciones? Pues es una manera de regular, de regular lo que necesita un país. Mediante la concesión de permisos, lo que se va a hacer es dirigir un poco
qué tipo de productos son los que necesita España. Vamos a poner un ejemplo tonto. Si yo quiero, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, quisiera ponerme una fábrica de jerseys, que lo primero que tendría que hacer era pedir permiso al Estado para establecer esa fábrica. Y el Estado es el que estudiaría mi empresa, su viabilidad, y estudiaría si es necesario esa fábrica de jerseys o realmente el mercado de jerseys está ya suficientemente saturado. Y una nueva fábrica, pues lo único que haría sería crear problemas. Entonces, si se diese este segundo caso, pues directamente me denegarían el permiso para establecer una fábrica de jerseys. De esa manera, el Estado regula para que no haya un exceso de fabricación de cosas que ya hay suficientes. Por otro lado, para estimular la producción de materiales que sí que España necesita, se concedían subvenciones. Entonces, concesiones pues a la fabricación de hierro. Se dan subvenciones para la fabricación de hierro. Eso estimulaba a que hubiera empresas privadas que se dedicasen a la fabricación de hierro. Una empresa siderúrgica, una metalúrgica, etc. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que estamos en España y ya sabéis lo que sucede con estas cosas. Porque claro, estos permisos y subvenciones se concedían a dedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que esto va a dar lugar a corrupción. Es decir, los grandes potentados, los ricos, la burguesía, la clase propietaria, la patronal, va a ser la gran beneficiada. La gran beneficiada sobre todo por estas subvenciones y estos permisos. ¿De acuerdo? Se van a crear organismos que van a conceder estos permisos y estas subvenciones, organismos que muchas veces pues, eran susceptibles de ser sobornados, por ejemplo. ¿Qué más va a hacer Primo de Rivera? Pues aparte del ferrocarril, de las carreteras, va a invertir también en regadío, en la construcción de centrales hidroeléctricas, que también he comentado, en la creación de pantanos. Esto lo va a hacer a partir de la creación de las confederaciones hidrográficas. Como bien sabéis también los de geografía, que esto ya lo hemos estudiado, las confederaciones hidrográficas de las grandes cuencas de los ríos de España son creadas por Primo de Rivera. El objetivo de estas confederaciones que son organismos que tienen como objetivo pues fomentar el regadío y estudiar las posibilidades de los ríos de España. De ellas, la única confederación hidrográfica que va a tener cierto éxito va a ser precisamente la nuestra, la Confederación Hidrográfica del Ebro. Si os habéis fijado alguna vez, cuando vais por el Corte Inglés de Sagasta, la sede de la Confederación Hidrográfica está un poquito más arriba del Paseo Sagasta, casi enfrente del Corte Inglés, un poquito más arriba. Ahí está la Confederación Hidrográfica del Ebro. Bien, entonces, como hemos dicho, pues sigue teniendo una función muy parecida. Por ejemplo, pues el Canal Imperial de Aragón, el que regula si se echa más agua para el riego o menos agua para el riego, pues es la Confederación Hidrográfica. El mantenimiento de las riberas del Ebro es la Confederación. Bueno, la regulación de las aguas y el mantenimiento de las riberas de los ríos y de todos los ríos y todas las aguas que hay en una cuenca. Bien, más cosas que va a hacer. La banca. Os dice ahí, va a proteger la banca privada y se van a crear nuevos bancos. Bancos, además, públicos. ¿Esto por qué lo hace? Sobre todo lo de los bancos públicos. Pues principalmente porque para facilitar el crédito. Es decir, si lo que tú quieres crear es industria, tienes que dar cierta facilidad al crédito. Es decir, que haya bancos que concedan créditos de forma fácil y a un tipo de interés lo más bajo posible, porque eso va a incentivar la industria. Si tú quieres montar una empresa, lógicamente necesitas dinero. ¿Y ese dinero dónde lo pides? Pues normalmente le vas a pedir un crédito, un préstamo al banco. Entonces se trataba de facilitar, para que hubiera mayor actividad económica, facilitar el acceso al crédito. Para eso va a crear pues, bancos del Estado, como el que os pongo ahí, el Banco Hipotecario o el Banco Exterior de España. Y además se van a crear monopolios. Como sabéis, los monopolios son empresas que tienen en exclusiva la producción y la distribución de un producto. Bien, eso es un monopolio. Una empresa que solamente, pues eso, produce un producto ella sola, sin nadie más que tenga competencia, o lo distribuye, lo vende, sin que nadie más le haga la competencia. Eso es un monopolio. Va a haber dos tipos de monopolio, públicos y privados. Monopolios públicos,
Pues vamos a tener Telefónica, vamos a tener el CAMSA, por ejemplo, vamos a tener los tabacos, las loterías, van a ser monopolios que van a ser del Estado. A ver, esto hoy en día ya no existen los monopolios, de hecho están prohibidos, hay leyes antimonopolio, pero bueno, hasta prácticamente nuestros días, o hasta hace no demasiado, han existido estos monopolios. Por ejemplo, yo de pequeño he conocido lo de solamente una marca de gasolinas, ¿vale? Porque no había más gasolineras, o solamente una compañía aérea, que era Iberia, o Telefónica, que también hasta hace relativamente poco solamente había una compañía de Telefónica en España. Si tú querías teléfono, tenía que ser obligatoriamente, te lo tenía que poner Telefónica. Bien, esto es un monopolio, muchos de ellos creados en tiempos de Primo de Rivera. Luego, monopolios privados, de cemento, de papel, ¿vale? Etcétera. Claro, vosotros imaginaros esto a lo que va a dar lugar. Porque ahora vosotros imaginaros que el Estado os da el monopolio del papel. Es decir, solamente vosotros, tu fábrica puede fabricar papel. ¿Qué es lo que sucedería? Pues evidentemente que, vamos, ya sería más rico que Cristiano Ronaldo y Messi juntos. Pues esto es lo que va a suceder. Es decir, se van a conceder esos monopolios privados, pues ya lo tenéis ahí, los cementos, el papel, la Telefónica de la que he hablado antes, se van a conceder a personas privadas que se van a enriquecer enormemente. Entonces, como estáis viendo, esta política de Primo de Rivera está favoreciendo enormemente a las clases más ricas, que se van a enriquecer todavía más. Con lo cual, claro, ya vimos que uno de los objetivos era hacer una serie de reformas económicas. Y bueno, pues podemos ver cierto éxito, ¿no?, en esta política de Primo de Rivera, porque realmente crece la economía y crece la industria y hay una modernización de España. ¿A costa de qué? El problema es ese. A costa de dos cosas. Uno, el tremendo endeudamiento del Estado. Si añadimos a toda esa inversión, todo lo que esté invirtiendo en carreteras, en ferrocarriles, en pantanos, en centrales hidroeléctricas, el Estado, todo eso es gasto. Añadámosle a lo que hemos dicho antes, al gasto que supone una enorme burocracia, una enorme cantidad de funcionarios. Todo eso es gasto. ¿Y el dinero de dónde se saca? Pues principalmente va a ser deuda pública. Es decir, España se va a endeudar hasta las cejas. Deudas que, como os he dicho antes, las va a heredar la Segunda República. Entonces, claro, cuando llegue la Segunda República, repito, va a intentar hacer una serie de reformas muy importantes, muy ambiciosas, pero el problema es que las va a intentar hacer sin dinero, con una deuda enorme. Con lo cual, pues ya podemos intuir qué es lo que va a pasar en la Segunda República. Vamos a ver un auténtico fracaso. Bueno, ya veremos otras causas, no solamente es una cuestión de fracasan las reformas de la Segunda República porque no había dinero. Vale, esta es una de las causas, luego ya veremos que hay otras más. Bien, pero ahí os he puesto que en líneas generales la producción minera, la producción industrial se duplica. Esto supone la modernización verdaderamente de España. ¿Vale? Pero, a cambio, aumento de la deuda pública, se favorece a las clases más ricas, que se van a aprovechar de este sistema económico dirigido por el Estado y de esos monopolios, y además se deja sin solución los grandes problemas. Por ejemplo, la cuestión agraria. Os he puesto ahí la estructura agraria atrasada. Con eso me estoy refiriendo a lo que ya sabemos. La mitad sur de España predominaban los latifundios, los grandes latifundios, mientras había más de 2 millones de jornaleros que malvivían, que vivían como podían, porque no tenían tierras que cultivar. ¿De acuerdo? Entonces estaban en una situación penosa. Por otro lado, en el norte de España predominaba el minifundio, todo lo contrario. Es decir, los campesinos tenían pequeños huertecillos que apenas les daban para vivir. Bien, entonces estos eran los grandes problemas que veíamos ya heredados de otras épocas, heredados del fracaso de la desamortización de Mendizábal, etc. Entonces, este problema le llega a las manos a Primo de Rivera y Primo de Rivera no hace absolutamente nada con ello. Como no hay problemas porque no hay una conflictividad social o se rebaja la conflictividad social mediante la mano dura, pues bueno, parece que ese problema deja de existir, pero en realidad no es así. De hecho, ese problema, de nuevo, le pasa la pelota a la Segunda República y la Segunda República va a intentar arreglar este problema de una santa vez, el de la agricultura. El problema es que cuando lo haga, pues ya veréis que se va a montar pero muy gorda.
De hecho, la cuestión agraria va a ser una causa importante del deterioro de la Segunda República, que nos va a llevar a la guerra civil. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es otro tema. Y el segundo problema, pues el que ya hemos comentado, se aumenta la brecha entre ricos y pobres. Vamos ahora con el final de la dictadura. Hasta ahora hemos hablado, pues bueno, de ciertos éxitos de la política de Primo de Rivera. Pero sobre todo es a partir de 1925, de esa fecha que hemos dicho antes, cuando Primo de Rivera va a empezar a perder todos los apoyos que tenía al principio de la dictadura. La razón está clara, ya la sabemos. Es esa intención que tiene el Primo de Rivera de alargar una dictadura que en principio debía ser una situación eventual, momentánea, transitoria, para arreglar una serie de problemas concretos. Muchos de estos problemas no se están arreglando, y está claro que para los españoles va a estar muy claro que Primo de Rivera trata de alargar la democracia, trata de alargar la dictadura. Entre otras cosas, porque Primo de Rivera no se atreve a democratizar, ni tampoco sabe qué otro sistema político imponer. ¿De dónde viene esa oposición? Pues principalmente van a ser los viejos partidos del turno, que ya sabemos que han sido disueltos, pero esos políticos, lógicamente, van a arreciar en sus críticas contra la dictadura. El propio ejército, aun siendo Primo de Rivera militar, el propio ejército, o una parte de él, se va a oponer a la excesiva duración de la dictadura. De hecho, va a haber intentos de pronunciamientos o de golpes de Estado. Ahí os he puesto la hoja, el más conocido sería el de la Sanjuanada en 1926. Se le llama así porque fue el día de San Juan, claro. Además va a tener una oposición muy fiera por parte del mundo intelectual, universitario, científico, de literatos, etcétera. Ahí os pongo, pues Ortega y Gasset, Unamuno, se van a enfrentar duramente y van a criticar duramente a la dictadura. Entre otras cosas por la censura férrea que había. Pues a pesar de esa censura, el mundo intelectual se va a oponer a esta dictadura, que ya sabemos que había nacido de forma completamente ilegal a través de un golpe de Estado. Y entonces se reclama una regeneración, un cambio político. Y que realmente Primo de Rivera cumpla con lo prometido, que era abandonar el gobierno una vez que los problemas estuvieran arreglados. También, evidentemente, republicanos, nacionalistas, anarquistas, comunistas, que estaban en la clandestinidad, también era una oposición firme a la dictadura de Primo de Rivera. El problema de Primo de Rivera va a ser principalmente, al final, el rey, el propio Alfonso XIII. Si recordáis, el rey estaba completamente de acuerdo con el golpe de Estado, lo había legitimado, la monarquía permanece durante toda la dictadura, hay un respeto total al rey. Recordad que, en cierta manera, el golpe de Estado se produce precisamente, con perdón de la expresión, para salvarle el culo al rey, a Alfonso XIII. Pero Alfonso XIII se está dando cuenta, ante la oposición que está recibiendo Primo de Rivera y la dictadura, que él, al haber apoyado a Primo de Rivera, haber apoyado a la dictadura, había comprometido la propia institución monárquica. Es decir, la gente identificaba la dictadura con la monarquía de Alfonso XIII. Y esto era un problema, porque ahora, donde antes los españoles apoyaban la dictadura, ahora hay un rechazo total de los españoles hacia la dictadura. Y por tanto, si rechazan la dictadura, lógicamente lo van a rechazar a él, a Alfonso XIII, por haber apoyado a Primo de Rivera y haber apoyado esa dictadura. Entonces, Alfonso XIII trata de arreglar esto. ¿Cómo? Retirándole el apoyo a Primo de Rivera. Y este, que estaba ya enfermo, sobre todo al final de la dictadura estaba ya enfermo, realmente estaba harto del poder, ya os dije que Primo de Rivera tampoco quería el poder para sí, sino que realmente se lo tomaba como un servicio a España, ¿no? Dentro de esa mentalidad de político militar. Y estaba harto del poder y estaba enfermo. Entonces, cuando ve que el rey Alfonso XIII no hacía más que ponerle problemas, no hacía más que ponerle pegas, entonces ve que Alfonso XIII no le apoya, y entonces es cuando Primo de Rivera decide dejar el poder. Y dimite el 30 de enero de 1930. Bien, ahora claro, se planteaba un problema. La primera decisión es buscar un sustituto a Primo de Rivera. Bien, así que vamos a tener un periodo
que se le denomina normalmente la dicta blanda. Al frente va a estar de nuevo un militar, Berenguer, que va a durar muy poquito tiempo, y en estos meses lo que se produce es un pacto de aquellas fuerzas que se estaban oponiendo a la dictadura, principalmente socialistas, nacionalistas, republicanos. Van a pactar, y van a formar lo que tenéis ahí, el llamado Pacto de San Sebastián. ¿En qué consiste este pacto? Bueno, pues todas estas fuerzas, principalmente de izquierdas, pactan, hacen un pacto para acabar con la dictadura y sobre todo pactan lo que va a venir después. Es decir, cuando caiga la dictadura, porque es una cuestión de tiempo, ya ha dimitido Primo de Rivera, la dictadura no iba a ninguna parte, entonces, ¿qué iba a pasar después? Entonces, lo que pactan es precisamente hacer una transición hacia un sistema republicano. Es decir, cuando caiga la dictadura, pasar a una república. Esto es lo que llamamos el Pacto de San Sebastián. Tenedlo en cuenta porque después, en el siguiente tema, en el de la Segunda República, también mencionaremos este Pacto de San Sebastián. Bueno, ya por último vamos a acabar con la dictadura. Alfonso XIII releva a Berenguer, lo sustituye por el almirante Aznar y juntos idean una posible solución, una posible salida. Deciden convocar unas elecciones democráticas, pero cuidado, unas elecciones municipales, es decir, se va a votar a las alcaldías de las ciudades, de los pueblos. No son unas elecciones generales para elegir el gobierno, cuidado, son unas elecciones municipales. ¿Por qué municipales? Pues se lo toman como un experimento. Es decir, vamos a intentar caminar hacia un sistema democrático, pero antes de repente pasar de una dictadura a vamos a elegir el gobierno o permitir que todos los españoles voten para elegir el gobierno, deciden convocar unas elecciones democráticas, pero solamente para las alcaldías, para los ayuntamientos. Es un poco un experimento a ver qué sale. Bien, entonces son convocadas las elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Alfonso XIII pues trataba de volver a una situación de normalidad, ¿no? De hacer un periodo de transición. El problema está en que claro, Alfonso XIII, ya nadie creía en Alfonso XIII. Había estado demasiado vinculado a la dictadura. Pensemos también que Alfonso XIII había sido un poco uno de los causantes del deterioro de la restauración. Entonces realmente su imagen estaba completamente deteriorada. ¿Qué es lo que sucede? Que el resultado va a ser, sobre todo en las grandes ciudades, que van a triunfar aquellos partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián. Es decir, republicanos, socialistas, nacionalistas. Aplastan, sobre todo en las grandes ciudades. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que la gente se va a tomar estas elecciones no como un voto a las alcaldías, sino realmente se lo van a tomar como un voto para decidir qué es lo que quieren hacer con España. Por eso os pone ahí, las elecciones se presentan como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía, porque la gente cuando vota en realidad no está votando a la alcaldía, al alcalde de su pueblo o de su ciudad. Lo que está votando es lo que realmente quiere. Pensad que hace más de 40 años que no había unas elecciones democráticas en España. ¿Vale? O sea, desde la Primera República, desde que acaba la Primera República hasta ahora, estamos hablando de todo ese periodo de tiempo, bueno, 40 años me he quedado corto, estamos hablando de un periodo enorme en el que no había habido unas elecciones libres, unas elecciones democráticas por sufragio universal. Entonces, ahora, cuando les dan la oportunidad de votar, aunque sean unas elecciones municipales, ¿qué es lo que vota la gente? Pues lo que realmente quiere. Entonces, esa es la interpretación de estas elecciones. Ese voto masivo en las grandes ciudades a partidos de izquierdas, a los socialistas, a los republicanos, a los nacionalistas, es tomada, sobre todo por Alfonso XIII, como una voluntad del pueblo. Es decir, o sea, el pueblo ha hablado. Resulta que ahora el pueblo parece que lo que quiere es una república. Bien, esto va a provocar que Alfonso XIII renuncie al trono. Es decir, abdicará, renunciará al trono ante los resultados electorales. Espero que quede entendido esto del plebiscito a favor y en contra. Recordad, un plebiscito es simplemente una votación en la que se vota sí o no. Es decir, es una pregunta al pueblo. Un gobierno puede presentar un plebiscito, un referéndum.
Es hacerle una pregunta al pueblo para que éste vote que sí o que no. ¿De acuerdo? Esto es un plebiscito. Entonces, eso significa. Vamos a poner un ejemplo actual.